Extraño fenómeno ha sucedido en una zona de la ciudad de Melbourne, Australia. Cientos de personas sufrieron ataques de asma al mismo tiempo. Todo esto sucedió la noche del lunes 21 de noviembre de 2016. El lunes en la noche, los residentes de la ciudad de Melbourne, en el sureste de Australia, sufrieron los embates de una intensa tormenta. Pero para algunos, el daño fue mucho más allá del colapso de varias estructuras y árboles caídos. ¿La razón? Severos ataques de asma que generaron más de 1800 llamadas al servicio de emergencia entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, hora local, 6 veces más de las que se reciben regularmente en ese mismo periodo de tiempo. En algún momento, se registraba una llamada cada 4 o 5 segundos, dijo Gillian Messi, ministra de Salud de Victoria, el estado en el que se encuentra Melbourne. Inédito. Según Mike Stephenson, director de Ambulancias Victoria, el departamento que coordina los servicios de traslados de emergencia en Melbourne, lo que ocurrió en la ciudad en torno a lo que se conoce como el asma de las tormentas eléctricas, fue inusual y sin precedentes. La mayoría de las personas que llamaron indicaron que tenían dificultades para respirar, dolores en el pecho y sibilancia, sonido agudo que se produce cuando los bronquios se estrechan y el aire pasa por los conductos respiratorios, indicó Stephenson. Y añadió que los síntomas de quienes sufren de asma se exacerbaron, pero también vimos casos de personas que tuvieron ataques de asma por primera vez en su vida. Robin Owl, director de Asma Victoria, una organización que se dedica al manejo de este mal, también coincidió con respecto a la rareza del fenómeno. El conteo de partículas de polen que se registró ese día fue de 102, más del doble de lo que se registra en un día regular, le comentó Owl a la BBC. La capacidad de los servicios médicos para atender la emergencia llegó a su límite. Un portavoz del Hospital Real de Niños, por ejemplo, reportó que en un período de 24 horas atendieron 500 casos de problemas respiratorios, lo cual es extraordinario para el centro asistencial. Inusual, pero no único. Las autoridades confirmaron la muerte de 2 personas tras el fenómeno. Se sospecha que pueden estar vinculadas con la tormenta, por lo que las autoridades locales iniciaron una investigación. Medios locales e internacionales han reportado que otras 2 personas fallecieron en circunstancias similares y que hay varios pacientes que se encuentran en terapia intensiva. Un estudio realizado por el Departamento de Enfermedades Respiratorias de Nápoles, en Italia, refiere que se han registrado casos similares al de Melbourne en ciudades del Reino Unido, Italia y Estados Unidos. Ould explica que en la zona sureste de Australia suele haber niveles elevados de humedad en esta época del año, lo que genera actividad eléctrica en las tormentas con bastante frecuencia. Según los científicos de la Sociedad de Inmunología Clínica y Alergia de Australasia. El asma de las tormentas eléctricas. Sucede que cuando llueve, el polen absorbe el agua y se divide en cientos de partículas mínimas que se inhalan con facilidad. Durante una tormenta, el agua penetra en el polen con mayor rapidez, lo que acelera su ruptura. Esto aumenta los niveles de polen en la atmósfera. Y cuando a esto se añaden los fuertes vientos característicos de estos fenómenos climáticos, las partículas tienen mayor alcance. Esto es lo que da inicio a una reacción alérgica que ocasiona ataques de asma. Las personas que ya tienen esa condición son mucho más susceptibles que los demás. También lo son quienes sufren de rinitis alérgica al polen. Pero muchos comentarios en las redes sociales de aquel país no quedan conformes con lo mencionados por las autoridades científicas sobre este fenómeno, aseguran que esta vez fue mucho más la gente que sufrió tantos ataques de asma y que incluso muchos que nunca habían tenido los síntomas del asma tuvieron ese día un ataque, lo cual es totalmente raro. Suscríbete, dale like y comparte. Gracias. Pecho y sibilancia, sonido agudo que se produce cuando los bronquios se estrechan y el aire pasa por los conductos respiratorios, indicó Stephenson. Y añadió que los síntomas de quienes sufren de asma se exacerbaron, pero también vimos casos de personas que tuvieron ataques de asma por primera vez en su vida.
Robin Owl, director de Asma Victoria, una organización que se dedica al manejo de este mal, también coincidió con respecto a la rareza del fenómeno. El conteo de partículas de polen que se registró ese día fue de 102, más del doble de lo que se registra en un día regular, le comentó Owl a la BBC. La capacidad de los servicios médicos para atender la emergencia llegó a su límite. Un portavoz del Hospital Real de Niños, por ejemplo, reportó que en un período de 24 horas atendieron 500 casos de problemas respiratorios, lo cual es extraordinario para el centro asistencial. Inusual, pero no único. Las autoridades confirmaron la muerte de 2 personas tras el fenómeno. Se sospecha que pueden estar vinculadas con la tormenta, por lo que las autoridades locales iniciaron una investigación. Medios locales e internacionales han reportado que otras 2 personas fallecieron en circunstancias similares y que hay varios pacientes que se encuentran en terapia intensiva. Un estudio realizado por el Departamento de Enfermedades Respiratorias de Nápoles, en extraño fenómeno ha sucedido en una zona de la ciudad de Melbourne, Australia, cientos de personas sufrieron ataques de asma al mismo tiempo. Todo esto sucedió la noche del lunes 21 de noviembre de 2016. El lunes en la noche, los residentes de la ciudad de Melbourne, en el sureste de Australia, sufrieron los embates de una intensa tormenta. Pero para algunos, el daño fue mucho más allá del colapso de varias estructuras y árboles caídos. La razón: severos ataques de asma que generaron más de 1800 llamadas al servicio de emergencia entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, hora local, 6 veces más de las que se reciben regularmente en ese mismo periodo de tiempo. En algún momento, se registraba una llamada cada 4 o 5 segundos, dijo Gillian Messi, ministra de Salud de Victoria, el estado en el que se encuentra Melbourne. Inédito. Según Mike Stevenson, director de Ambulancias Victoria, el departamento que coordina los servicios de traslados de emergencia en Melbourne, lo que ocurrió en la ciudad en torno a lo que se conoce como el asma de las tormentas eléctricas, fue inusual y sin precedentes. La mayoría de las personas que llamaron indicaron que tenían dificultades para respirar, dolores en el Italia, refiere que se han registrado casos similares al de Melbourne en ciudades del Reino Unido, Italia y Estados Unidos. Ould explica que en la zona sureste de Australia suele haber niveles elevados de humedad en esta época del año, lo que genera actividad eléctrica en las tormentas con bastante frecuencia. Según los científicos de la Sociedad de Inmunología Clínica y Alergia de Australasia. El asma de las tormentas eléctricas. Sucede que cuando llueve, el polen absorbe el agua y se divide en cientos de partículas mínimas que se inhalan con facilidad. Durante una tormenta, el agua penetra en el polen con mayor rapidez, lo que acelera su ruptura. Esto aumenta los niveles